Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para Volver a Vivir. Les saluda Oscar Plata y también saludamos a los oyentes del dial 1020 AM y a todos los que nos escuchan por internet a través de radioprimavera.com. Gracias por estar con nosotros. Hoy iniciamos una nueva serie titulada Venciendo Nuestro Gigante. Venciendo Nuestros Gigantes, estimado oyente, es una serie que está compuesta por 4 importantes y pertinentes temas sobre todos estos gigantes que nos impiden vivir vidas con propósito. Tú nos creaste con un propósito. Y de antemano les compartiremos los 4 temas que veremos en la serie Venciendo Nuestros Gigantes. El primero, cómo enfrentar la soledad, el tema que compartiremos en esta semana. El segundo, cómo vencer el odio. El tercero, cómo enfrentar los sentimientos de inferioridad. Y el cuarto, cómo vencer la incredulidad. Así que, estimados oyentes, les animamos para que no se pierdan ni uno solo de estos temas que muy seguramente redundarán no solo en conocimiento, sino en crecimiento y en el derribar quizás aquellos gigantes que están impidiendo que cumplan el propósito de Dios para sus vidas. También los invitamos para que escuchen nuestros programas grabados en nuestro canal en YouTube. Usted nos puede encontrar colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido en Vidas con Propósito, como también los puede compartir en su muro de Facebook o enviándolo al correo electrónico de sus contactos. Esta es otra manera de compartir la palabra de Dios a través de las redes. Estás escuchando Vidas con Propósito para volver a vivir. Bueno, ahora sí, ¿cómo enfrentar la soledad? Que es el primer tema de esta serie. Y para responder a este interrogante está nuevamente con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Pues la semana anterior, por motivos de salud, no nos pudo acompañar. Ángelo, muy buenos días y coméntenos por qué quiso traer esta serie a Vidas con Propósito. Muy buenos días, Oscar, y estimados oyentes. Indudablemente, pues todos tenemos nuestros propios gigantes. Usted tiene los suyos, Oscar, yo tengo los míos. Pero hay unos gigantes que podríamos decir son generales a casi todas las personas. Así que durante estas 4 semanas, con la ayuda de Dios y de su palabra, nosotros vamos a desarrollar cómo enfrentar y vencer 4 gigantes que atacan a casi todas las personas. Y estos son, número 1, el gigante de la soledad; 2, el gigante del odio; 3, el gigante de los sentimientos de inferioridad; y 4, el gigante de la incredulidad. Podría decirse que la soledad es la enfermedad más devastadora de nuestra época. Son muchas las víctimas que han cobrado o que ha cobrado este gigante. En una encuesta realizada a personas que sufrieron ataque al corazón, el 50% declararon que al momento de sufrirlo se sentían completamente solas y deprimidas. Algunos psiquiatras, al atender a sus pacientes, revelaron que al menos el 80% que los buscaron manifestaron que su motivo de consulta fue primordialmente debido a una intensa soledad. Así es, Oscar. Increíblemente, a pesar de que hay más de 7.000 millones de habitantes en el planeta, la soledad es un mal que está acabando con las personas, con las familias y con los pueblos en general. Para citar un ejemplo, en Japón, un país que está conformado por islas con sobrepoblación y abundancia económica, se suicidan 32.000 personas cada año, y es muy probable que la causa sea porque no encontraron a nadie con el cual compartir un sueño, un anhelo, una meta, un propósito, un proyecto, o quizás un sentimiento, o quizás un problema que les aquejaba en su interior. Así que el suicidio es algo fuerte. Ángelo, esto quiere decir que no estamos hablando de vencer a cualquier gigante, estamos hablando de uno de los pesos pesados a derribar. Así es, Oscar. Pero, ¿qué es la soledad? El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la define así: carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Esta definición parece un poco simplista, pero contemplemos un poco más el panorama de la soledad y hasta dónde se extienden sus tentáculos. La soledad no respeta a nadie, despiadadamente ataca al rico y al pobre, al bueno y al malo, al letrado y al intelectual, al religioso y al que vive sin religión, al creyente y al ateo, al soltero y al comprometido,
al sano y al enfermo, al joven y al anciano, e inclusive hasta a los niños. En fin, la soledad es un gigante que nos llega a todos. Sigilosamente se entromete en nuestras vidas y se vuelve letal cuando encuentra personas que no tienen más fuerza que ella y por lo tanto se dejan llevar por sus sentimientos de minusvalía. Pastor Ángelo, ¿cómo definiría usted la soledad? Digamos que la soledad es el sentirse no apreciado, sentirse no amado, no valorado, no necesitado y peor aún, no útil. Y es aquí cuando la soledad arremete y acaba con la vida de sus víctimas. ¿Alguna vez, estimado oyente, usted se ha sentido así? ¿Usted ha sentido que nadie lo ama? ¿Cree que su vida a nadie le importa? ¿Las personas que supuestamente deberían amarle le han traicionado, le han dado la espalda? Yo quisiera decirle lo siguiente, estimado oyente. Permítame regalarle una promesa para todo aquel que crea con sinceridad en la persona de Dios. No importa si la soledad le está dominando y si ha sentido que su vida ya no tiene sentido. Si usted cree en Dios, entonces Él le dice a usted a través de su palabra, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que si usted está solo, Dios dice, yo estoy. Si usted se siente abandonado, el Señor le dice, yo soy tu Dios. Y creo yo que esas dos palabras son un aliciente para aquel que está luchando contra los sentimientos de soledad. Apreciado oyente que nos escucha, ¿le gustaría conocer más, conocer cómo hacerle frente a su soledad y salir victorioso? Hoy vamos a ver algunos principios bíblicos que nos ayudarán a enfrentar al gigante de la soledad. Así que tome papel y lápiz para que pueda escribir cada uno de los principios que vamos a ver. Ángelo, ¿cómo enfrentar la soledad? Como número 1 diríamos, no le tema. Obviamente a la soledad, no le tema a la soledad. Y Eclesiastés 7:3 dice, vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. La soledad, Oscar, es un gigante que no debe ser temido. Si en verdad usted quiere enfrentar la soledad y vencerla, pues primero tendrá que dejarle de tener miedo. ¿Por qué David venció al gigante Goliat? Los que conocen el relato bíblico lo saben muy bien. David, aunque vio que Goliat era muy grande, pues no le tuvo miedo. Muchos, Oscar, sin tan siquiera haber pasado por momentos de soledad, viven con pánico frente a ella. ¿Por qué dice que no hay que temerle a la soledad? ¿Acaso la soledad no es mala? Digamos que la soledad no es mala del todo. Aprendiendo a manejarla, la soledad puede ser muy provechosa. Nadie reflexiona en medio del bullicio y los afanes de la vida. Dios premeditadamente nos pondrá en situaciones de soledad con el único fin de que reflexionemos. La soledad es dolorosa, pero cual bisturí de cirujano es uno de los instrumentos preferidos por Dios para tratar con nosotros. Casi todos los momentos en que Dios trató con alguien en la Biblia, Oscar, yo creo que usted lo sabe muy bien, Dios lo hizo en medio de la soledad. Y es lógico que así sea, porque si nosotros estamos poniéndole cuidado a otras personas o a otras cosas, pues no le pondremos cuidado a Dios. Es por eso que la Biblia habla mucho de desiertos, de montes, de valles. Estos lugares son lugares solitarios. Dios casi nunca trató con alguien en medio del bullicio de la ciudad. A Moisés, por ejemplo, le habló en el desierto, a Elías también le habló en el desierto, a Abraham en un monte, a David en el desierto. En fin, Dios cuando quería tratar con alguien lo llevaba a situaciones de soledad. ¿Por qué Dios usa la soledad para tratar con nosotros? ¿Por qué nos pasa por esos desiertos, como usted decía, montes y valles que nos llevan a vivir en soledad? Porque, Oscar, cuando tenemos un buen número de personas que nos aman, que nos acompañan, que están ahí con nosotros, y cuando tenemos un mundo de cosas que nos interesan hacer, es casi imposible que nos demos un tiempo para reflexionar, para estar con Dios. Es por eso que Dios de cuando en cuando nos lleva a experimentar la soledad. Así que no le tema la soledad, enfréntela. Para ello, pues debe saber que si usa su soledad para reflexionar, entonces la soledad, en lugar de tornarse como un instrumento destructor, se va a convertir en una herramienta de Dios para que cambie usted su manera de pensar y en consecuencia su manera de vivir. Particularmente recuerdo cuando estuve en la infantería de Marina.
Para mí fueron los 6 meses más duros de mi vida. Yo estaba rodeado por más de 3.000 infantes de marina y aún así yo me sentía solo y me sentía abandonado. Pensaba que a nadie le importaba. En aquellos días pues lloré mucho y todavía recuerdo mi primer domingo en Coveñas. Ese día hicieron una misa ahí en el batallón y yo como extrañaba mi escuela dominical. Quizás antes pues no la valoraba mucho, pero esa mañana lloré y reflexioné en cuanto al valor que tenían para mí estar reunido con mis hermanos en la fe. Pero también reflexioné en cuanto al trato que le estaba dando a mi novia en aquella época. Yo había sido muy duro con ella. Asimismo reflexioné de cómo estaba valorando a mi mamá. En fin, esos 6 meses, aunque fueron muy duros y muy solitarios en mi vida, a mí me ayudaron a reflexionar y a madurar. Y creo que se cumplió en mí lo que escribió Salomón en Eclesiastés 7:3, que era el versículo que habíamos leído. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. ¿Qué les diría a nuestros oyentes que en estos momentos, en estos mismos instantes, están pasando por soledad? Yo les diría a tales oyentes que si han llorado a causa de la soledad, deberían preguntarse si acaso Dios no ha querido tratar con ustedes. Dios no quiere que usted se hunda en la desesperación que causa la soledad, sino más bien que usted se detenga. Es como si Dios en medio de la soledad le dijera, pare, deténgase, reflexione. La soledad y el silencio, Oscar, son el ambiente propicio para que Dios obre en nuestro corazón poderosamente. ¿Qué debe hacer? Entonces dígale al Señor, ¿qué quieres enseñarme? Ayúdame a ver la vida desde tu óptica. A lo mejor quizás usted debe pedirle perdón a Dios por sus pecados, quizás usted debe agradecerle por lo que le ha permitido vivir. Esto y mucho más usted puede hacer en medio de su soledad. No se centre en el estado como tal, sino céntrese en Dios. En otras palabras, como primera medida, la soledad podría ser el instrumento que Dios utiliza para tratar con nuestro carácter a fin que crezcamos en nuestra relación con Él. Así es, Oscar. Dios obra poderosamente en nuestras vidas en tiempos de soledad. Obviamente, cuando tenemos una actitud correcta. Inclusive, Dios mismo nos lleva a estar totalmente solos para que nos demos cuenta que Él es el único con que contamos. Digamos que cuando vemos que otros nos pueden prestar su ayuda o pueden suplir ese vacío que nosotros sentimos en medio de la soledad, entonces nos rehusamos a buscar a Dios. Pero cuando todas las personas se van y cuando todas las puertas se nos cierran, nos vemos obligados a buscar solo al Señor. Es ahí cuando oramos como oró el salmista en el Salmo 25:16. Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Y permítame cerrar este primer punto, este primer principio, con las palabras de Catherine de Hood Doherty. Ella escribió lo siguiente: desierto, silencio, soledad no son necesariamente lugares, sino estados de la mente y del alma. Serán pequeñas soledades, diminutos desiertos, cortos silencios, pero la experiencia que traerán, si estamos dispuestos a entrar en ellos, será tan santa como todos los desiertos del mundo, pues es Dios quien hace nuestras soledades, desiertos y silencios santos. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera y por internet en radioprimavera.com. ¿Cómo enfrentar la soledad? Pastor Ángelo, en nuestro contexto cultural, generalmente las personas siempre están en momentos a solas con un aparato de radio prendido, a veces no apagan el televisor, por donde van llevan algo que haga ruido. ¿No será esto una forma de evitar la soledad? Pues sí, digamos que sí es una forma de evitar la soledad, pero al mismo tiempo eso contribuye a más soledad, porque eso le impide relacionarse con los demás, le impide platicar con las personas que debería hacerlo, con su familia, con las personas cercanas. Entonces vea lo contraproducente que es. Se buscan los medios tecnológicos, las herramientas tecnológicas, supuestamente para salir de la soledad, y en lo que más se hunde es en soledad. Los latinos somos muy bulliciosos, casi por característica general. Nos gusta mucho el ruido, nos gusta mucho la fiesta. También nos cuesta mucho aceptar la soledad.
¿Será también esto una forma que nos evita escuchar la voz de Dios? Porque como usted lo decía, Dios habla en medio de los desiertos, en medio de la soledad. Y en medio del silencio, Oscar. Entonces esto, lo que hace la persona normal, la persona promedio, es que si se sube el automóvil y el automóvil está solo, entonces prende la radio, ¿sí? Como lo primero que hace, o pone el CD. Si llega a la casa y no está nadie, entonces lo que Prende hace la es televisión. encender el televisor o prender el equipo o entrar a su computador. Digamos que son formas externas, son muletas que nosotros tratamos de depender de ellas para huirle a la soledad y al silencio al cual nosotros no estamos acostumbrados. Pero el primer principio es precisamente este: no temerle a la soledad, más bien aprovechar y ver en la soledad como una herramienta para acercarnos a Dios, una herramienta para reflexionar, para detenernos, para meditar en lo que nosotros estamos haciendo, cómo estamos llevando la vida, y que bueno, pues para orar y decirle al Señor que nos ayude y que nos acompañe en nuestra vida. ¿Cómo enfrentar la soledad? El primer principio es no le tema a la soledad. En este principio hemos aprendido que Dios usa la soledad para tratar con nosotros y moldear nuestro carácter. Ángelo, en segundo lugar, ¿cómo enfrentar la soledad? El segundo principio es renuncie al orgullo, y lo quiero repetir: renuncie al orgullo. Santiago 4:6, un versículo pero muy diciente acerca del orgullo, dice así: pero Él, hablando de Dios, nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Vea lo que dice el pasaje, Oscar. ¿Dios qué hace frente a los orgullosos? Los humilla. Los resiste. Específicamente la palabra que utiliza ahí Santiago es los resiste. ¿Qué es resistir? O sea, no simplemente que Dios se incomoda o le parece mal que tengamos actitudes orgullosas, sino que Dios literalmente se va a parar enfrente del orgulloso y no le va a permitir avanzar. Eso es resistir. Dios se va a oponer al orgulloso. Así que es una actitud bastante negativa. Y quisiera entonces decirle a nuestros oyentes, a menos que esté dispuesto a dejar el orgullo, su condena será la soledad. Pretende siempre usted tener la razón, nunca pierde una discusión, su comunicación es despectiva hacia los demás, cree que sus ideas son más valiosas y objetivas que las de los otros, no es cuidadoso con sus palabras a la hora de hablar, antepone sus intereses por encima de los demás. Tanto Dios como los humanos valoramos la humildad y repelemos el orgullo. ¿Ha escuchado la frase Jalisco nunca pierde? En verdad creo que debería ser más bien Jalisco siempre pierde. Amado Nervo dijo lo siguiente: si eres orgulloso te conviene amar la soledad, los orgullosos siempre terminan solos. Quizás el orgullo es sigiloso y no nos damos cuenta de que estamos siendo personas orgullosas. ¿Cómo alguien puede darse cuenta que se está dejando llevar por el orgullo? Oscar, la manera de identificar si hay orgullo en nuestros corazones es muy pero muy fácil. Si se da cuenta que a personas cercanas no les agrada estar con usted, le evaden o prefieren estar con otras personas, antes de culparle, lo cual sería pues muy sencillo, debería más bien usted preguntarse: ¿qué actitudes estoy teniendo con ellos? ¿Les demuestro un interés genuino? ¿Les critico? ¿Encuentro siempre sus errores, sus fallas, deficiencias, pecados? ¿O por el contrario, los trato con aprecio y les hago sentir importantes? ¿Les señalo sus virtudes, sus talentos y sus cualidades? Mire, Oscar, la mayoría de personas solas son excesivamente orgullosas, egoístas e individualistas. Piensan solo en ellos y en sus propios intereses. ¿Cuál es el precio a pagar por ese orgullo y ese egoísmo? La soledad. La soledad. Nadie quiere estar con un egoísta, nadie quiere estar con un orgulloso. Yo tengo una frase que quizás he compartido varias veces aquí en Vidas con Propósito, pero hoy la quiero repetir. Cuando Bot tiene problemas con todo el mundo, el problema no es todo el mundo, el problema es Bot. ¿Qué podría ser alguien que humildemente hoy acepta que ha sido orgulloso y que ha alejado a las personas de su vida?
Oscar, con solo aceptar que es orgulloso de una manera humilde, pues él ya ha hecho mucho, esa persona ya ha hecho mucho pues para crecer. Pero digamos que si este ha sido su problema, el que usted ha sido orgulloso y que ha alejado a los demás de su vida, entonces quisiera darle 3 consejos. Lo único que debe hacer para ponerlos en práctica es pedirle al Señor que lo enseñe a ser humilde y obviamente pues esforzarse, poner de su parte, ser intencional en cada uno de estos 3 consejos que pienso yo son sencillos. Número 1, haga su mejor esfuerzo por hacer sentir bien a la gente. Eso va a ser un esfuerzo. ¿Por qué se lo digo? Porque todos queremos estar con aquellas personas que nos hacen sentir bien. Ni usted ni yo visitaríamos a una persona que cuando llegamos a su casa pues nos hace sentir mal. ¿Cómo podemos hacer sentir bien a los demás? Pues hable más de ellos que de usted mismo. Dedique más tiempo a escucharlos que a hablar. Muestre interés por lo que les interesa a ellos. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:33. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Bueno, además de hacer nuestro mejor esfuerzo para hacer sentir bien a la gente, a los demás, ¿qué más debemos hacer para crecer en humildad? Bueno, el segundo consejo es, haga su mejor esfuerzo por sonreír. ¿Quién lo creyera, no? La sonrisa, Oscar, acerca a las personas como un poderoso imán. Nadie quiere acercarse a las personas que tienen fruncido el ceño a toda hora. Sonreír no cuesta mucho, pero tiene muchas ganancias. Sonreír crea puentes y derriba murallas. ¿No se ha dado cuenta el por qué a los niños se les facilita tanto hacer amigos? La razón es porque ellos siempre están sonriendo. Ellos siempre tienen una cara alegre. Hágase el propósito esta semana y el resto de sus días de sonreírle a los demás. Sonríale a su esposa, sonríale a sus hijos. Vea, esta mañana mi hijo Santiago se levantó un poquito así como molesto. Y entonces le dije, ¿por qué no sonríe? Y dijo, es que me cogió el tarde. Le dije, y si no sonríe, entonces no lo llevo hasta el colegio, sino que tiene que irse a pie. Entonces de una vez sonrió. Debemos esforzarnos por sonreír. Sonríale a sus vecinos, sonríale a sus jefes, a sus empleados, a sus clientes. Ya verá cómo empezará a crecer en relaciones y en consecuencia, pues entonces la soledad se va a disipar. Bueno, ¿qué otro aspecto nos ayuda a vencer el orgullo y crecer en humildad? El tercer aspecto, el tercer consejo es haga su mejor esfuerzo por ceder. Lo repito, haga su mejor esfuerzo por ceder. Algunas relaciones no se establecen y otras más se rompen porque las personas no están dispuestas a ceder. ¿Cómo se llama eso? Pues egoísmo, orgullo. Realmente son muy pocas las cosas, Oscar, por las cuales nosotros no deberíamos ceder. Las únicas cosas pues por las que nosotros no debemos ceder bajo ningún motivo son las que comprometan nuestra integridad, son las que comprometan mandamientos de la palabra de Dios. De resto, en todas nosotros podríamos ceder. No ceder es sinónimo de inmadurez. Cuando en lugar de ceder nosotros nos imponemos ante los demás, los alejamos lo suficiente que resulta imposible mantener una relación sana. Pastor Ángelo, este aspecto lo considero muy importante porque a veces nos cuesta mucho por nuestro orgullo aceptar que nos equivocamos, que es también parte de este ceder, ¿no es así? Sí, ceder es negarme a mí mismo, ¿cierto? Es no querer imponer mi punto de vista y es como usted lo acaba de decir, es reconocer que fallé, reconocer que me equivoqué y pues se necesita una muy buena dosis de humildad para hacer esta acción. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, el próximo viernes en este mismo horario de 7 a 7:30 de la mañana continuaremos con la segunda parte de este tema, cómo enfrentar la soledad. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-328-4637. 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Y si por alguna razón no ha podido sintonizarnos o desea volver a escuchar o recomendar alguno de los programas que emitimos, lo invitamos para que ingrese en nuestro canal en YouTube
colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí no solo va a encontrar los temas de esta nueva serie Venciendo Nuestros Gigantes, sino que también podrá escuchar otros temas que hemos compartido en Vidas con Propósito. Apreciado oyente, así que el próximo viernes continuaremos con este tema tan interesante que edifica nuestra vida. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz.